Buenos días, Leti, buenos días, hermanos, que estamos ya preparados, listos en esta hora de la mañana para iniciar nuestro curso. Hoy vamos a continuar con el curso de las cartas generales y nos corresponde conversar acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Nos acercamos ya hacia el final de este curso también y vamos a, en la última sesión, vamos a hacer un recuento de los grandes temas en los que se conectan estas cartas con el Nuevo Testamento, luego de haber pasado por el contenido específico de cada una de ellas. Hemos hecho algún tipo de relaciones, eh, por ejemplo, entre Hebreos, Santiago y Judas, que parecen ser cartas dirigidas más hacia judíos cristianos es decir, judíos que se han convertido al cristianismo. Y ahora en Pedro vamos a empezar a platicar algo acerca de la gentilidad, de cómo los apóstoles a través de las cartas, específicamente Pedro, empieza a hablarles acerca de la vida en Cristo y lo que representa el mensaje del Evangelio para ellos. Algo que debemos tener en mente de estas cartas que estamos observando, yo voy a compartir por aquí mi pantalla para que ya la tengamos a la vista. Espero que la tengan ustedes por ahí ya a la vista. Les decía algo que debemos tener muy en cuenta en estos estudios y acercamientos que estamos teniendo a estos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es que no tienen la intención de constituirse como tratados teológicos o como discursos teológicos o ni siquiera como una especie de discursos doctrinales, la mayoría de ellos, por lo menos estas cartas generales, no, sino que son más tratados de índole pastoral. Es posible, y eso aquí estoy pensando, bueno, personalmente mi opinión es que lo que más se acerca a eso es la primera parte de la carta a Hebreos, a los Hebreos, por el contenido que tiene, pero aún si la leemos esa carta, vamos viendo que en medio de ese tema tan intrincado y complicado de abordar y muy delicado el que está abordando la primera carta de la primera parte de la carta a los Hebreos, encontramos destellos muy interesantes de exhortaciones pastorales y de exhortaciones, vamos a decir, ministeriales para la gente que estaba recibiendo esa carta y hoy para nosotros. Y eso la vuelve muy interesante. La otra carta sería en el material que trabaja Pablo, en las cartas como una parte de Gálatas, los primeros capítulos de Efesios, Romanos, por lo menos hasta el capítulo 8, y luego el 9, 10 y 11 de Romanos es un enlace que hace Pablo en Romanos para hablar del Israel y la gentilidad y cómo se unen esos dos pueblos y así. Entonces, hay que concluir haciendo una generalización de que particularmente las cartas la intención inicial parece no haber sido un tratado teológico, sino más bien asuntos pastorales llevaron a la redacción de las cartas y pues obviamente, como estamos viendo, las cartas tienen contenido teológico doctrinal. Hoy nosotros podemos hacer estudios, de hecho hacemos estudios y nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra dogmática se basa en el contenido del Nuevo Testamento, que son las cartas ampliamente. En una de las clases vimos cómo está la presencia de las cartas generales y las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que hacer teología y tenemos que fundar nuestras doctrinas, nuestras dogmáticas en el Nuevo Testamento, aunque la intención inicial de estas no haya sido el discurso teológico, pero están ahí.
nuestras bases, ¿no? Eso es algo interesante que debemos tener en mente. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca vamos a empezar a hablar de las cartas de Pedro y particularmente vamos a hablar hoy de Primera de Pedro. La clase siguiente vamos a continuar hablando algunas cosas un poco más, vamos a decir, específicas de la primera carta de Pedro y vamos a entrar a la segunda carta de Pedro ya enfilándonos hacia el final de este curso. Veamos así rápidamente una panorámica de la primera carta de Pedro. Bueno, esa es una carta un poco más extensa de Judas. Esta tiene 5 capítulos eh, y va fluyendo de una manera muy interesante. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el curso de la sesión de hoy. Igual, por favor, escriban sus notas. Tomen nota ustedes en sus libretas, escriban sus comentarios y preguntas, por favor, en el chat de la clase. Y también pueden hacer las preguntas en el momento que nos detengamos. Vamos a detener compartir pantalla y vamos a regresar a la sala donde estamos todos, entonces ahí podemos conversar. En relación a la autoría de la carta, hay que decir que es muy, pero muy poca la discusión en relación a la autoría de la carta y hay un consenso general de que es Pedro. De hecho, la carta menciona, ¿no? Que el que escribe la carta es Pedro. En algunos textos, a pesar de que se mencione el nombre de un autor, el autor queda como hay ciertas dudas, ¿no? Por lo que ocurre dentro del documento y por las evidencias históricas, arqueológicas, cronológicas, algunos problemas de anacronismos y ciertas cosas que suceden en algunos textos. Em, la autoría que se menciona en el encabezado de los escritos queda en duda. Con Pedro hay muy, muy pocas dudas y es decir, casi está ya aceptada por todos los autores y especialistas, investigadores del Nuevo Testamento, que Pedro haya escrito la carta. Es decir, es muy, muy poco probable que él no lo haya hecho. Hay algún otro tipo de comentarios como lo que ocurría en la antigüedad de que si Pedro había sido el autor intelectual o el material, por ejemplo, porque se usaban también escribanos, que eran los que, vamos a decir, el autor dictaba la carta, pero la mano, propiamente la mano que había escrito la carta, que había tomado el plumón, el artículo para escribir, no era precisamente la mano, en este caso de Pedro o Pablo, como aparece, por ejemplo, en la parte más evidente de, de eso es en Romanos, cuando al final, entre los saludos, se incluye el saludo de Tercio y dice quién escribió la carta, ¿no? Y eso se interpreta como que había sido el secretario. Bueno, algunos consideran que Silvano, que aparece al final, es una variante del nombre de Silas, Silvano, él pudo haber escrito la carta, funcionado como un secretario. Él también parece llevar la carta, es decir, es el correo, el mensajero que lleva la carta a los hermanos. Pero eso lo vamos a discutir en un momentito. Esas son algunas de las hipótesis y algunas de las conjeturas que se hacen en relación a la autoría y también en relación al tema de cómo pudo haber sido escrita la carta en algún momento. Otra cosa tiene que ver con los destinatarios de la carta, es decir, a quiénes iba dirigida la carta. Bueno, también aparece en la carta esos destinatarios, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago y Hebreos no tienen un destinatario. Bueno, Santiago habla de las 12 tribus en la dispersión. Judas tampoco tiene un destinatario muy específico y menos Hebreos no tiene destinatarios específicos más que a los hebreos, aunque ese encabezado no aparece en algunos escritos,
Pero aquí con Pedro sí. Y menciona, es interesante porque menciona, no menciona ciudades, sino que menciona regiones. No son ciudades, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, no son ciudades, sino son regiones, como decir Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, y así, ¿verdad? A nosotros en Guatemala nos han dado una nueva denominación geográfica en la geopolítica, sobre todo la geopolítica de los Estados Unidos, y nos han llamado el Triángulo Norte de Centroamérica, junto con Honduras y El Salvador. Entonces es una región, ¿no? Y dentro de cada país también hay regiones, la región de la costa del Pacífico, las mesetas en las montañas o las montañas, ¿verdad? Entonces cada país va teniendo también ciertas regiones. Y esas regiones incluyen varios pueblos. Entonces eso hace Pedro, refiriéndose a diferentes regiones, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y son regiones muy evangelizadas, hay que decirlo. Los discípulos y los apóstoles viajaron hacia esas regiones. El ministerio de Pablo se desarrolla también en esas regiones. Por ejemplo, le escribe una carta a los Gálatas, que es una de las regiones a las que se dirige Pedro también. Galacia, ¿no? Es la carta de Pedro que no se especifica cuál de las ciudades o de los pueblos presentes en Galacia está. Bueno, en cuanto a la fecha, las fechas propuestas, el rango es relativamente resumido porque se propone entre el 64 y el 65. Algunos llegan hasta el 67 o 68, pensando en el martirio de Pedro, que también tradicionalmente se dice que Pedro había sido martirizado, ejecutado en Roma hacia el 66, finales del 66 o 67 por ahí, bajo el gobierno de Nerón, un emperador romano que estaba, bueno, la mayoría estaban chiflados, pero parece que estaba en el extremo. Eso lo vamos a ver más adelante también. Del lugar desde donde escribe la carta, Pedro, él hace referencia a Babilonia en la carta. Pero vamos a ver algunas cosas que aparecen ahí. Más parece ser esta referencia de Babilonia, parece ser una referencia despectiva para Roma, que era muy usual entre algunos escritores cristianos y a los apóstoles cristianos. En Apocalipsis, por ejemplo, se ve a la ciudad de Roma como la gran ramera, como la gran Babilonia, se ve así específicamente, ¿no? Entonces es interesante la posibilidad de que se esté refiriendo a la ciudad de Roma como Babilonia, ¿no? Teniendo en el contexto a la antigua ciudad de Babilonia, etc. Bueno, y entre los temas principales, algo que sobresale en la carta, digamos, esto uno lo puede, que sería como detectar al momento de leer la carta, es un tema que está repetitivo, es cómo los cristianos deben enfrentar y deben comportarse en medio de la persecución. Y claro, hay que resaltar aquí la palabra inmerecida, ¿no? De hecho, Pedro dice que tengamos gozo porque estamos sufriendo, pero no estamos sufriendo por ser delincuentes, por ser malhechores. Y incluso dice, pues si alguien sufre como delincuente, pues sí, esa es la consecuencia, pero nosotros no. Entonces que debemos gozarnos en los sufrimientos y esas, bueno, nadie quiere gozarse, o por lo menos yo, la verdad, no quiero tener ese tipo de gozo, pero como no me están preguntando, pero como no es algo que yo decida o que dependa estrictamente de mí, entonces, de plano, los sufrimientos y yo voy a tener que enfrentarlos con gallardía, voy a tener que enfrentarlos con la cara en alto, que eso es lo que Pedro pide, ¿verdad? Que estemos orgullosos y que nos sintamos contentos y que nos sintamos dignos en medio de los sufrimientos y que nos comportemos de una manera regia y de una manera, vamos a decir así, no orgulloso en el sentido malo, sino orgulloso en el sentido bueno de sentirnos satisfechos, contentos, realizados, porque esa es muestra de que vamos por el buen camino. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Enfatiza entonces Pedro en esas bienaventuranzas en medio del sufrimiento, pero en el sufrimiento por la fe
Y eso él hace hincapié también en ese detalle, ¿no? No en el sufrimiento, estoy sufriendo porque soy haragán, estoy sufriendo porque soy mala pareja, estoy sufriendo porque soy mala persona, no, sino que él habla de ese sufrimiento que es resultado de nuestra fe, que nos lleva por un camino diferente a la forma de vivir de las otras personas. Pedro pone también ahí el dedo en algunos renglones que debemos de prestarle atención, el cuidado mutuo entre los cristianos, ¿no? De eso vamos a platicar más adelante, hay una eclesiología muy interesante en Pedro. Recordemos que Pedro es judío también, tiene detrás de él los conceptos muy comunitarios, la sinagoga, unidades de cuidado, de producción y crecimiento muy importantes en Israel, de donde había Pedro crecido y pues que habían dado resultado. Entonces él esa parte también la está interpretando para una eclesiología interesante presente en las cartas del apóstol Pedro, ¿no? Ese cuidado mutuo entre los cristianos, aunque hay también entre ellos algunos que han recibido liderazgo y es muy emotiva y esa es una porción del Nuevo Testamento corta, los primeros versículos del capítulo 5, es una porción corta pero muy profunda de exhortaciones al liderazgo. Y aquí, digamos, la interpretación, estas llamadas y exhortaciones sirven como base para una correcta interpretación del ministerio pastoral y del liderazgo en la iglesia. Toca 2 o 3 áreas ahí muy, muy sensibles del liderazgo, ¿no? Hacia el final de la carta y aquí es un asunto personal, estos versículos finales del capítulo 5 de la carta de Pedro, es una de mis partes favoritas del Nuevo Testamento. Yo creo que estoy pensando, otro de los capítulos favoritos míos del Nuevo Testamento es el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 6 de Romanos, eh, eh, y algunas otras partes de otros textos, el capítulo, vamos a ver el capítulo 9, 10 y 11 de Hebreos, son capítulos muy emotivos para mí y que me bendicen mucho. Y esta parte la parte final del capítulo 5 de Pedro es una parte muy bella. Pareciera que es otro Pedro el que está escribiendo y no aquel que sacaba espada, no aquel rústico, no aquel impetuoso, insolente en algún momento, sino es otro Pedro, ¿no? El que los sufrimientos, la vida, la experiencia, es un Pedro más viejo ahora, más sabio seguramente, escribe de una manera muy, muy interesante. Nos vamos a acercar a eso también un poco más adelante. Bueno, entremos en algunos detalles, aún más, ¿no? Le dimos un vistazo así general a la carta. Esta epístola es la que ha sido más ampliamente usada y de alguna manera respetada durante la historia de la iglesia. Hay algunas razones en particular. Por ejemplo, dentro de la tradición católica, pues ellos tienen a Pedro como un jerarca sumamente importante y sobre la persona de Pedro han construido todo un discurso en relación a la iglesia, el liderazgo, el papado, etcétera, ¿no? Vamos a decir que la catedral, una de las catedrales más importantes y más queridas dentro del catolicismo es precisamente la Basílica de San Pedro en el complejo del Vaticano, ¿no? Se le puso especial cuidado a la construcción de aquella basílica, con así primorosas obras de arte y una serie de cosas. Hay una historia muy interesante también detrás de la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, las cartas de Pedro, los escritos de Pedro, el personaje de Pedro empezó a cobrar mayor relevancia en el curso de las décadas siguientes de la formación de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Entonces sus cartas han tenido amplia difusión.
También debemos recordar que los cristianos durante muchos periodos, hasta el día de hoy, nuestros hermanos en algunas partes del mundo están sufriendo persecución. Entonces, el tema de Pedro es un tema que encaja perfectamente en la experiencia vivencial o en la vivencia que están teniendo nuestros hermanos alrededor del mundo y que han tenido en décadas y siglos anteriores eh, por los sufrimientos y ataques derivados de su fe, por lo que expresa su fe. Eso es algo también que se debe tomar en cuenta. Bueno, recuerden que las cartas generales no van dirigidas a destinatarios específicos. Eso ocurre también con la carta, va dirigida a todas las iglesias que están en ese contexto que hemos hablado un poco del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, esas regiones. No era una parte, vamos a decir, no muy grande del mundo, pero sí amplia, muy amplia, y habían diferentes comunidades cristianas en ese segmento de lo que hoy conocemos como Asia Menor. Eso, recuerden que Gálatas también Pablo les escribe su carta, ¿no? La carta a los Gálatas. Pablo centra su atención en el problema de los judaizantes en aquel momento, ¿no? Pedro, aquí los judaizantes no están presentes, por lo menos no de manera evidente, ¿no? Él habla del león rugiente que anda ahí alrededor de ellos, viendo a quién devorar, ¿no? Y esto es una exhortación, vamos a decir, al llegar a ese momento, vamos a decir que es una exhortación espiritual, pero también es una exhortación de poner atención a todas esas acechanzas que pueden haber en ese momento. Bueno, entonces estos lectores de Pedro viven en una zona geográfica que es amplia, ¿no? En esa región. ¿Habían cristianos en otras regiones? Sí, sí habían cristianos en otras regiones. ¿Cuál era la relación de Pedro con aquellos destinatarios? Pues lo vamos a platicar un poco más adelante también en relación a esos destinatarios. Entonces, este es un mapa de la región que se menciona en Pedro, ¿no? Galacia, este es el Ponto y Bitinia, hacia cerca de esos, el mar que aparece acá, en esta región. Bueno, las regiones que posiblemente están incluidas, las iglesias a donde Pedro escribe. Estamos incluyendo aquí Mesopotamia porque de alguna manera, digamos, la literalidad de la carta menciona Mesopotamia, donde Pedro estaba, que aparece ese nombre en el texto, pero estamos considerando dentro del área geográfica incluso Mesopotamia, lo que menciona Pedro. Ahora, lo más probable es que Pedro se refiera estrictamente, y voy a regresar aquí un mapa, se refiera a esta región, no tanto hacia el oriente, sino a esta región de Asia, es el otro mapa, este acercamiento, y sin llegar a considerar Mesopotamia, donde estaba físicamente ubicada Babilonia. Y pensando en que la mención de Babilonia es más bien una mención, vamos a decir, como mística, nada más velada, de la ciudad donde Pedro se encontraba. Entonces, nos vamos a quedar pensando en que la región a donde están ubicados los destinatarios de la primera carta de Pedro es la región esta, vamos a decir, como noroccidental de Asia, ¿no? Lo que hoy es la región de Turquía. Ahí están ubicados los destinatarios de Primera de Pedro. Y es una región muy, vamos a decir, intensa, muy convulsa también por las migraciones, el dominio de los diferentes imperios en esa región del mundo. Hasta el día de hoy es una región muy convulsa. Hay un increíble tránsito de migrantes en esta región. Hay gente que está queriendo salir de los conflictos en Mesopotamia y los países árabes y lo está haciendo por tierra, viajando en situaciones muy, muy deplorables, tratando de llegar a Europa. Eso es lo que están tratando de hacer, ¿no? Nosotros en Centroamérica, particularmente en Guatemala, vemos cuadros muy tristes de migrantes, ¿no? Recientemente
Ha habido un flujo mayor de migrantes venezolanos. Eso, digamos que ha llamado la atención y hay algunas actividades, movimientos y noticias de migrantes venezolanos, migrantes africanos, haitianos y muchos asiáticos también que pasan por, aparte de los centroamericanos, ¿verdad? Que pasan por nuestro país. Guatemala, la posición que tiene, la cercanía con México, vamos a decir, la misma, el contexto mismo de la topografía del país, las montañas, eh, la frontera selvática, los cientos y cientos de kilómetros que tenemos de frontera selvática con México pues nos pone en una situación vulnerable y muy accesible para el tema del tráfico de personas, el tránsito de personas y de migrantes, ¿no? Entonces también hay creo yo, una respuesta de algunos ministerios, iglesias, tratando de atender a los migrantes, cumpliendo ese propósito de la humanidad, ¿no? Yo he tenido el privilegio de orar por algunos grupos de migrantes, colaborar en algunas de estas actividades, principalmente con migrantes suramericanos y centroamericanos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque pues eso también le da otro contexto a las regiones, ¿no? Es decir, eh, las situaciones, la dinámica social que ocurre en los pueblos donde hay un gran flujo de migrantes. Eso en aquel tiempo pues no estaba tan agudo como es ahora, pero ya había algo, ¿no? El hecho de los imperios llevaban y traían personas hacia esas regiones de diferentes pueblos, ¿no? Entonces eso también le va dando otro rostro y otras características a las distintas regiones. Bueno, podemos hablar de un tema central en la primera carta de Pedro. ¿Qué piensan si han leído Primera de Pedro? Bueno, al leer Primera de Pedro, lo que vamos a encontrar constantemente es una exhortación a resistir los sufrimientos, a mantenernos firmes frente a los sufrimientos. Eso vamos a estar encontrando constantemente en la primera carta de Pedro. Entonces, parece ser que el tema central de Pedro es animar a los cristianos que sufren por la causa de su fe en Cristo. Esa es la causa. No es animar a los cristianos que sufren, cristianos que sufren, ¿verdad? O a la gente que sufre. No, sino a los cristianos, y hay que decir la frase completa, animar a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo, ¿no? La fe provoca persecución, y Pedro lo reconoce, la fe provoca cierta curiosidad, por eso Pedro también dice que hay que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe delante, o para presentar defensa, dice, delante de los que demandan razón de nuestra fe. Entonces, la fe va a causar ciertas cosas y va a traer ciertas consecuencias, la mayoría de ellas desde la perspectiva de Pedro y la experiencia que los hermanos tenían, a los que Pedro se dirige, es de sufrimiento, de persecución, despojo, cárceles, exilios y una serie de cosas como esas, ¿verdad? Entonces, Pedro, igual que Santiago, se une en algún momento a decirles que no es cosa extraña que estén sufriendo, ¿verdad? Deben aceptar las dificultades, las presentes y las por venir. No les anticipa un futuro cercano, muy alentador el apóstol Pedro, y eso es muy franco, ¿no? Y se agradece. Eh, claro, en el futuro un poco más lejano se habla de la venida del Señor, aunque Pedro dice que el día está cerca, ¿no? Muy cerca, y él pide que despertemos y que vivamos en otra actitud, porque el día del Señor también se acerca. Hacia el capítulo 4, él empieza a hablar de estas cosas, aún en medio del sufrimiento. Entonces, la venida del Señor, la irrupción del Señor, trae esperanza, trae fortaleza y trae nuevo ánimo. En ese sentido. Por eso el final de la carta, el capítulo 5, es algo muy interesante. Vamos a leerlo un poco más adelante. Eh, y claro, estos sufrimientos se deben afrontar con fe,
principalmente con fe. Por eso Juan dice en la primera carta que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, la fe, ¿verdad? Ha vencido al mundo nuestra fe. Esa es nuestra victoria. Entonces, esa fe va a ser que el corazón no se llene de amargura, que el corazón no se llene de resentimiento ni de ira en medio de los sufrimientos, que eso es algo, digamos decirlo, lo normal, lo natural, lo lógico, que una persona que sufra esté amargada, como el caso de Noemí en el libro de Ruth. Era normal, ¿no? Ella había tenido que dejar su tierra porque no había que comer. Estamos hablando de los migrantes, ¿no? Entonces, pues no vamos a, imagínense pedirle a un migrante que sea feliz fuera de su tierra, de su país, habiendo dejado a su familia en situaciones de peligro, en pobreza, miseria, explotación, violencia, frío, hambre, todo eso que sufren los migrantes que salen con una mochila, con unos papeles y con la cabeza, mil cosas en la cabeza. Entonces, pedirles que sean felices, disfrute la vida, sea feliz, es una ironía completa. Y eso es lo que hace Pedro, ¿no? Entonces les dice, pero ese sufrimiento se puede afrontar por la esperanza que hay en ellos, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, en lugar de producir amargura, tristeza, enojo, deseos de venganza, violencia, etcétera, pues les pide que se gocen y que acepten con humildad. Esta es una carta a la que Pedro llama mucha humildad, mucho sosiego. Y hay una palabra yo les soy franco, ¿no? Les he dicho que esa última parte de Pedro, la última parte del capítulo 5 de Pedro es una de mis partes favoritas del Nuevo Testamento. Pero también hay una parte que como que me lacera, me choca un poco de Pedro. Constantemente está pidiendo que nos sometamos, que nos sometamos, que nos sometamos. Nos está llamando siempre al sometimiento, nos está llamando a la humildad, nos está llamando en ciertos momentos a bajar la cabeza, a cerrar nuestros labios y a soportar. Eso es algo que en algunos momentos a mí me cuesta mucho hacer y probablemente a algunos de los que estamos aquí nos cuesta mucho cerrar nuestros labios y bajar la cabeza y dejarle todo a Dios. En algún momento eso es lo que pide Pedro. Bueno, eh, y eso va a servir como testimonio para el mundo, ¿no? Y aquí resuenan las palabras del Señor, ¿verdad? Y del profeta, más bien hablando del Señor. Como cordero mudo fue llevado al matadero delante de los que los trasquilaban, cerró su boca, etcétera. Llevó la carga de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, sus llagas ahora fueron para nuestra salvación y cosas como esas, ¿no? El Señor ahí como un cordero siendo martirizado y esa es la actitud que ahora pide Pedro. Es otro Pedro ustedes. Es otro Pedro porque se recuerdan el Pedro del Getsemaní cuando quisieron arrestar al Señor. De hecho, lo arrestaron cuando arrestaron al Señor. El tipo andaba armado, nunca dejó la espada y la tenía ahí a la mano. No, el relato no dice que cuando Pedro vio eso salió corriendo a traer una espada y halló por ahí un palo y con eso le empezó a dar. No. Él cargaba una espada y sacó la espada y empezó a tirar golpes con la espada. Yo he pensado a dónde apuntó Pedro cuando en medio de la oscuridad con antorchas llegaron a capturar al Señor y al primero que se le acercó le dejó ir un espadazo y si el chico probablemente no hizo algún movimiento, lo único que pasó cortándole la oreja unos centímetros, un par de centímetros, digamos, más adentro, y no solo se va a la oreja, le corta un pedazo de cabeza, Pedro, al pobre Malcolm, se llamaba el jovencito este, o el servidor del sacerdote al que Pedro le cortó la oreja. Pero aquí en Pedro, en la carta, ahora vemos a otro Pedro. Ya no me imagino a Pedro escribiendo la carta o dictándola con la espada sobre la mesa, ¿verdad? Y diciéndole a los hermanos, sométanse a las autoridades y sobando la espada. No, esa imagen es chocante. Ahora vemos a otro Pedro, por eso decía más sabio, más humilde, más sencillo, menos brilloso, menos altivo, menos
y ahora ya no tiene ese carácter tan impetuoso, tan insolente por ratos. Vemos a otro Pedro en esta carta. Y luego pues, podemos marcar algunos pasajes vamos a decir, momentos en la carta muy interesantes, ¿no? El ánimo a los que sufren, que ese es el constante, el tema constante en la carta. A los que sufren, pero pues por la causa de Cristo. Habla de las pruebas presentes y de las pruebas que vendrán, no solo las presentes, sino les dice, bueno, hermanos, agárrense porque pues vienen más pruebas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y eso es un asunto que evidencia el llamado que el Señor nos ha hecho ahí en las cartas. Bueno, voy a avanzar un poco más y luego vamos a hacer la primera pausa para conversar de algunas preguntas y comentarios. ¿Cuáles son algunos temas? Y aquí estamos platicando de algunos de los temas presentes en la primera carta. Algo que también aparece a lo largo de la carta es el llamado que hace Pedro al sometimiento de los cristianos a las distintas autoridades. Y aquí hay que resaltar distintas autoridades, ¿no? Y a cada uno Pedro les pone un lugar honorífico de acuerdo al que les corresponde. Por ejemplo, es interesante las llamadas que hace Pedro a obedecer al rey, a los gobernantes, ¿verdad? Esto es, digamos, en regiones como Latinoamérica, nuestros políticos y gobernantes tienen una relación de amor y odio con la iglesia porque pues en los distintos países hay un buen porcentaje de cristianos. Y entonces es un segmento de la población al que ya no se le puede obviar. Y los cristianos, en la medida que son más o menos un porcentaje de influencia, también han sabido, han sabido capitalizar esa influencia para bien o para mal, hay que decirlo, ¿no? Por las experiencias. Solo hay que revisar la historia de estas últimas 3 o 4 décadas que ha ocurrido con el tema de la participación política de la iglesia en nuestros países en la región de Latinoamérica. Entonces, es algo interesante que también Pedro llame a la atención de los hermanos a este sometimiento a las autoridades. No es un sometimiento absoluto, no es un sometimiento ciego, pero sí es un sometimiento. Es decir, los cristianos deben dar buen ejemplo en cuanto a asuntos de ciudadanía, en cuanto a asuntos de gobernanza, de administración pública. Eso es lo que en asuntos tributarios y ese tipo de cosas, Pedro llama la atención a los cristianos en ese sentido. De las relaciones con los amos, también con los trabajadores, empleadores, los jefes o como llamemos, y los trabajadores. El tema de la familia está presente en Pedro, pidiéndole a las mujeres también que se sujeten a sus maridos y a los maridos que vivan sabiamente con ellas, especialmente aquellas que tienen maridos que no son cristianos, ¿no? Ya Pablo también habló algo de eso en Primera de Corintios capítulo 7, cuando habla de parejas, esposos que uno de los dos no es creyente, no se ha entregado a la fe de Jesucristo. Eso es lo que menciona el apóstol en cuanto al sometimiento ahí de las autoridades. Luego el sometimiento a las autoridades de la iglesia. Y por último, Pedro habla de todos someterse a todos, es decir, sumisos entre todos, mostrando respeto, que esa es la exhortación en el fondo, mostrando respeto y reverencia a todos. Y luego someterse, eso ya no lo tengo acá, lo vamos a ver un poco más adelante, someterse y hay una frase que es de las frases que me gusta hacia el final de Pedro, someterse bajo la poderosa mano de Dios y luego Él nos exaltará. Entonces es una sumisión que va como en una especie de gradación desde las autoridades hasta el sometimiento a la autoridad superior que es Dios. Sin hacer, vamos a decir, sin tener ambigüedades ni dicotomías en el sentido de
de vivir como en medio de dos vidas o de dos reinos, sino es una sola vida, porque el testimonio cristiano no solo debe ocurrir en la iglesia y en el contexto de la iglesia, sino que debe ocurrir en todo contexto, en el trabajo, debe ocurrir en la familia y debe ocurrir en la calle, digamos, en una vida civil. Y ese sometimiento y esa buena actitud va a servir como un testimonio también para los no creyentes en aquel momento. Eh, pues llama a tener fortaleza en medio y por medio de las pruebas, a mantener ese gozo de la esperanza de la vida eterna, que es algo que se debe tener presente. Inicia con eso y termina con eso el apóstol Pedro, con eso cierra la carta. Digamos, el estímulo de la vida eterna es lo que va a hacer que los hermanos soporten las pruebas y soporten las aflicciones. No les da otro estímulo. Pedro no dice, pues ahí van ustedes con sus ojos, como dicen algunos profetas, con sus ojos van a ver cómo Dios derriba a sus enemigos y cómo Dios va a matar a todos esos que los están persiguiendo y cómo Dios le va a pagar a todos esos ingratos que los están haciendo sufrir. No, sino lo que Pedro dice es que nuestra esperanza debe residir y va a anclarse en la fe de una vida eterna delante del Señor, ¿no? Eso va a darle a los cristianos un nuevo aire constantemente, ¿no? Eso, pero también se debe saber que esa vida eterna trae consigo un juicio de parte del Señor y que delante de él también se van a dar cuenta. Bien, yo voy a dejar de compartir aquí un momento, vamos a regresar a la sala donde estamos y escuchar sus comentarios y algunas preguntas. Si las hay, pueden levantar su mano, abrir su micrófono también para hacer alguna pregunta, algún comentario. Está Rocío, vamos a escuchar a Rocío, puede abrir su micrófono, Rocío, y le escuchamos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor, gracias por la enseñanza de Primera de Pedro, bien interesante. Entiendo que esta carta es dirigida a los hermanos, habla del sufrimiento, ¿no? Habla de esperanza, y cómo se aplicaría esto también en el día de hoy, ¿no? En nuestras iglesias. Bien, vamos a ver, creo que se quedó, ya no escuchamos la última parte del comentario de Rocío. Si alcancé a escuchar correctamente, es cómo vivirlo en nuestras iglesias o el día de hoy nosotros. Bueno, creo que esa es parte de la exhortación que hace Pedro. Si entiendo bien, si estoy comprendiendo bien la propuesta de Rocío, a una vida de humildad, a una vida vamos a ver, no de violencia, no de tanta exigencia que menciona Pedro, sino a una vida de sometimiento, de integridad. Es una vida que llama Pedro a los cristianos a presentar esa defensa de la fe, no solo con argumentos, sino con un estilo de vida honesto, recto, vamos a decir, en general, lo que hemos llamado como un buen testimonio, que es lo que está pidiendo el apóstol Pedro. Y va poniendo a diferentes cosas en su lugar, ¿no? Desde la familia, pasando por las relaciones civiles que tenemos, de vecindario, de prójimo, pero también con los líderes de la iglesia. No hay alguna acusación directa del apóstol Pedro, sino más bien advertencias a aquellos líderes, ¿no? Que no sean déspotas, que no trabajen por el interés del dinero, que no se aprovechen del pueblo, del rebaño donde Dios los puso como líderes, que deben recordar que también el Señor va a venir y les va a pedir cuentas a ellos, ¿no? El príncipe de los pastores aparece en ese pasaje del capítulo 5, que es muy, muy interesante de analizarlo. Nos vamos a acercar a él en una de las sesiones más adelante para el liderazgo de la iglesia. Creo que hay en la carta, por eso hablábamos de un inicio que más que una carta de índole teológico-doctrinal, aunque hay teología en Pedro, es una carta muy, muy pastoral
para nosotros y que la podamos leer y traer esas enseñanzas a nuestra vida el día de hoy, ¿no? Eso es algo, va a ser muy importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy frente a la persecución? Es una pregunta que nos pregunta Hammer Arrieta. Bueno, la primera de las actitudes que debemos tomar es no responder la violencia con violencia. Esa es una de las primeras cosas que creo yo, lección aprendida de Pedro, ¿no? Él sacó la espada y él estaba decidido a matar a aquella gente. Si el Señor no lo detiene, tal vez hubiera lanzado un segundo golpe a este muchacho que le había cortado ya una oreja. Pero el Señor lo detuvo, ¿no? Y le pidió que guardara la espada y esas cosas. Luego vemos a Pedro en esta carta pidiendo que soportemos las persecuciones y que soportemos todo esa carga sin el deseo de el mal contra los enemigos, dejándole la venganza y dejándole eso al Señor. Claro, hoy en nuestro tiempo, si tenemos, y eso lo hizo también él, cuando analizamos, por ejemplo, si estuviéramos estudiando acercándonos a una especie de biografía más completa de Pedro, tenemos que ver que en algún momento él también huyó. Es decir, si estamos bajo el asedio y si estamos bajo peligro, pues lo lógico será en algún momento como retirarnos, ¿no? de ese peligro. El apóstol Pablo lo hizo y muchos otros personajes también lo hicieron al verse bajo la persecución. Por ejemplo, Hammer dice que en alguna región en Colombia han matado pastores y ha sido precisamente por causa de la fe. Qué situación tan triste, Hammer, y qué dolor tan profundo, de verdad. ¿Qué decirle a las familias? Bueno, hermanos, vamos a aferrarnos a nuestra fe. Que este dolor tan inmenso y esta indignación, esta probablemente furia y frustración que tenemos no nos haga apartar de la fe, sino que, y ese es el mensaje paradójico de Pedro, sino que al contrario sirva para alimentar más nuestra fe. Parece un mensaje irracional, pero por ahí va el mensaje de Pedro cuando pide que los hermanos pues se resignen no en una pasividad ignorante, inconsciente, sino muy, muy consciente de lo que está ocurriendo en medio de los sacrificios, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor que estaban experimentando por la persecución. Si aceptamos la autoría, no la autoría, sino la fecha de Pedro bajo el Imperio Romano, siendo dirigido por Nerón, fue uno de los peores episodios para la iglesia. Entonces hubo mucho sufrimiento para los cristianos y digamos ese mensaje, la intención de Pedro es traer esperanza. Ese es el mensaje que se debe dar a estas familias, de no precisamente un deseo de venganza. Hoy digamos, eso suena como una utopía, pero en algunos países hay sistemas de justicia por los que se puede accionar siguiendo causas en los juzgados para que haya algún tipo de resarcimiento y que haya algún tipo de medidas de protección y algunas de esas cosas que son instancias en nuestras sociedades modernas a las que se puede acudir. En algunos países de Latinoamérica la justicia no funciona como debería funcionar, pero es una instancia, ¿no? Por ese lado. Con las familias que han perdido al líder, digamos, a su papá, a su mamá, a un hijo, por asuntos de persecución en temas de fe. Vamos a escuchar a Gisela, que puede abrir su micrófono. Gisela, le escuchamos en lo que estoy leyendo algunos mensajes que están llegando aquí en el chat. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Cuando usted nos dice que tanto en Pablo como en la carta de Pedro
se habla del sometimiento a la autoridad, al esposo, la resignación. Más bien esto no ha traído consecuencias contra el abuso de la autoridad política, la autoridad religiosa y el maltrato a la mujer del hombre hacia su esposa. Bueno, yo creo que Pedro no está pidiendo que nos pongamos en un plano absoluto de víctimas y y que no nos, vamos a decir, y que permitamos todo tipo de abuso. No creo que ese sea el mensaje de Pedro. Digamos, hacia adentro de la iglesia, Pedro está pidiendo que no hayan abusos de ningún tipo. Lo está pidiendo hacia adentro de la iglesia. Por eso se dirige, digamos, a la mujer cristiana que comparte su vida con un marido no cristiano y le está pidiendo que, con tal de dar un buen testimonio, pues sea una buena esposa. Le está pidiendo al esposo cristiano que sea un buen esposo. Le está pidiendo a los líderes que no abusen dentro de la iglesia, ¿no? Que no abusen de la congregación. Y le está pidiendo a la congregación que entre todos se sometan entre ellos. No está proponiendo Pedro un cuadro que promueva o que esté propiciando el abuso. Hubo abusos en aquel tiempo, hay abusos en este tiempo, en el contexto de la familia, en el contexto de la iglesia. Y cuando pasamos revisión a la carta de Pedro, Pedro nos va a decir, no, disculpen, eso no fue lo que yo escribí. Eso no fue lo que yo quise decirles. Eso por un lado. Por otro lado está el externo de la iglesia, donde la situación es diferente, porque dentro de la iglesia, Pedro apela a la fe de los hermanos, a su entrega a la palabra del Señor, al nuevo nacimiento. El primer capítulo es muy intenso en ese sentido, al hablar de la regeneración, al hablar de la salvación, al hablar del encuentro personal con Cristo, a un Cristo que aún que no miran, pero que quieren, que aman, al hablar, y luego pasa al segundo capítulo donde habla de un nuevo pueblo, un nuevo contexto para ese pueblo que está basado en la gracia del Señor y que luego de haber recibido la gracia del Señor se debe regir por la palabra de Dios. Y empiezan las recomendaciones enseguida ya en el capítulo 2. Ahora, lo que ocurre al externo de la iglesia es que hay poderes, en el contexto político de aquel tiempo, que era bastante diferente a nuestro contexto político, aunque las circunstancias son más o menos las mismas, pero el tema político es un poco diferente. Hacia afuera de la iglesia había mucha violencia, ¿no? Entonces los cristianos tenían muy poco que hacer porque tenían muy poca opinión, era un pueblo, digamos, porcentualmente muy reducido y los enemigos eran muy grandes, ¿no? Y había, digamos, quien se le oponía al imperio perdía la cabeza. ¿Qué hacemos nosotros hoy frente a los abusos estatales, por ejemplo? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Cuando Pedro llama al sometimiento al rey, no es un sometimiento absoluto de tolerar de manera inconsciente los abusos, la corrupción que tienen nuestras autoridades. No, tampoco nos llama a las armas, Pedro, como se ha interpretado. Lamentablemente, Latinoamérica, igual que otras partes del mundo, pero nosotros somos conscientes de eso, nuestros países latinoamericanos se han desangrado por guerras fratricidas en diferentes momentos, ¿no? Nosotros en Guatemala vivimos un conflicto armado terrible en nuestro país, casi 40 años que estuvieron activos los fusiles, nuestras montañas se llenaron de sangre, nuestros pueblos tuvieron que salir de sus lugares donde habían vivido ancestralmente y bueno, eso le dio una reconfiguración a la sociedad guatemalteca del día de hoy que todavía pelea por los recuerdos de la guerra, por el hambre, la miseria, el dolor y todo, la orfandad y la viudez que todo eso dejó, los desplazados. Todavía estamos tratando de solucionar eso. Entonces, Pedro no nos está llamando a las armas, no nos está llamando en un extremo, y en el otro extremo tampoco nos está llamando a constituirnos como víctimas irracionales
aceptando todo tipo de dolor. Hoy nosotros, por eso le decía a la hermana Jenner que hablaba de las familias en Colombia, hoy nosotros tenemos instancias, tenemos instituciones a las que podemos acudir para defender nuestros derechos civiles acordes a lo que vayan con nuestra fe. Algo que des prioridad para nosotros es el tema de nuestra fe y todo lo que nuestra vida y nuestro actuar en diferentes escenarios debe ser considerado siempre desde la perspectiva de nuestra fe y desde la perspectiva de la palabra del Señor. Todos nuestros derechos, ¿no? Y eso es algo bueno, eso es algo lindo que hoy nosotros, por eso les decía, tenemos una constitución, vamos a decir, como organización política civil en nuestros pueblos, una manera distinta como ocurría en aquel tiempo. La misma corrupción, probablemente algunos mismos niveles de violencia, etcétera, pero tenemos otras formas de actuar y a la que podemos acudir. En ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de considerar. Por un lado, Pedro no nos llama a la violencia y por otro lado, Pedro tampoco nos llama a constituirnos en víctimas. Nos llama a soportar los sufrimientos, a gozarnos con los sufrimientos sin perder la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese ínterim a ser personas correctas. Y hoy nosotros, por las oportunidades que nos dan nuestras legislaciones y la forma en la que están constituidas nuestras sociedades, pues sí, a defender algunos de los derechos y situaciones que debemos tener para mantener esa dignidad a la que el Señor también nos llama en nuestros pueblos, ¿no? Ahora le doy el tiempo a Lorenzo solo con este último comentario. La situación de las mujeres es algo muy interesante que debe de considerarse siempre desde la perspectiva de la fe. La situación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Toda la marginación, la expropiación y una serie de cosas que sufren los pueblos indígenas. Las personas con discapacidad, los pobres, ¿verdad? Es una serie de situaciones que se deben de trabajar y se deben defender y se debe procurar cubrir desde la perspectiva siempre de nuestra fe. Bueno, vamos a escuchar a Lorenzo y luego vamos a leer también los mensajes aquí del chat en lo que escuchamos a Lorenzo. Bienvenido, Lorenzo. Bendiciones. Puede abrir su micrófono y le escuchamos. Ya, muy bien. Buenos días, pastor. Sí, hermano. ¿Me escucha? Bendiciones. Sí, quiero hacer un comentario, pastor. Soy cristiano desde mis padres y en mi vida, pues, a nosotros nos inculcaron que no deberíamos casarse con las personas inconversas. Y eso es lo que nos enseñaban anteriormente los pastores en nuestras iglesias. Y yo, pues, me casé con una familia inconversa, pero gané dentro de eso toda la familia en mi vida cristiana, pastor. Entonces, muchas veces, hay que hacer lo que la iglesia nos dice o cómo es. Pero los comentarios, hasta hoy en el día nos dicen así, claro, en la iglesia. Pero yo fui al contrario, pero gané toda la familia, parte de mi esposa, padre, madre, hermanos, la familia en totalidad, como el comportamiento que soy un cristiano, debe comportarse como tales. Ese es mi comentario, sí, pastor. yo creo que las recomendaciones de ese tipo las hace Pedro. Bueno, Pedro no tan específicamente porque el escenario de Pedro es de una persona que ya tiene una pareja y que se convierte al evangelio y entonces queda la otra pareja sin serlo. La exhortación de Pablo va más por el hecho de no iniciar una relación así, de ese tipo. Hay excepciones como la que usted nos presenta. Yo como pastor no me atrevería, no creo decirle a los jóvenes que pues lo hagan así, casarse con personas que no conozcan al Señor, que no tengan una experiencia vivida cristiana. Creo que ese es digamos que el caso de Lorenzo pues es un caso lindo, excepcional, pero la mayoría de casos lo que ocurre es que pasa
todo lo contrario de lo que dice Lorenzo, ¿no? La influencia de la persona que no es cristiana termina por afectar la vida del que sí es cristiano, y un número, no sé decir en ese momento si la mayoría o no, pero un número de esas parejas terminan rompiéndose precisamente porque no comparten la misma fe, no comparten el mismo estilo de vida, no comparten los criterios en los que se educa a los hijos y esas cosas, ¿no? La exhortación de Pedro va más en el sentido de aquellos que ya están en una relación y luego se entregan a la fe de Jesucristo, y la otra persona queda sin tener esa misma fe, ¿no? Y bueno, independientemente que sea el caso, incluso que alguien pues se enamora de una persona y se casan y la otra persona no es cristiana, lo que Pedro dice es lo que decía Lorenzo, ¿no? Mantener el testimonio cristiano. Mantener el testimonio cristiano en medio de todas las circunstancias que puedan ocurrir a partir de esa, a partir de esa relación. Creo que eso es algo importante. ¿Qué es lo que Pedro está pidiendo? Mantener el testimonio cristiano en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación es lo que va a pedir Pedro. En el chat dice, Pedro en la segunda carta específicamente menciona algo acerca de Pablo. Pedro se sometió a la concepción de Pablo. Bueno, yo no diría que se sometió en el sentido de sujeción y que, vamos a decirlo así en otros términos, como que Pablo mandaba a Pedro. Creo que no. Más bien vemos por lo menos en 2 ocasiones donde es más bien Pablo el que habla de sus encuentros con Pedro, y es al contrario, vemos una actitud de cierta reverencia, respeto y sumisión en Pablo, aunque en el encuentro que Pablo relata, en el encuentro con Pedro que Pablo relata en Gálatas, Pablo está molesto por la actitud de Pedro y lo exhorta, lo regaña, vamos a decir. Y Pedro probablemente acepta la exhortación de Pablo. La mención que hace Pedro de las cartas de Pablo en la segunda carta de Pedro, pues lo que dice de Pedro, algunos lo han interpretado como Pedro en una categoría inferior de entendimiento con Pablo. Pedro reconoce, ¿no?, que lo que Pablo escribe son cosas difíciles, pero que son correctas, un poco raras y difíciles de entender la frase exacta, que cuesta comprenderlas, pero el hecho de que la mencione Pedro, lo que dice de él es que es una persona pues sencilla, humilde en ese sentido, y avala lo que Pablo está diciendo. Más que un sometimiento, creo que es un tema de mutua instrucción, es un tema de compartir el mensaje del Señor, ¿no? Y obviamente, más que la influencia de Pablo en Pedro, es el reconocimiento del mensaje de Pablo como algo correcto y sugerido para los hermanos, ¿no? Creo que eso habla muy bien de Pedro también. Hay muchos, vamos a decir así, predicadores que parece ser, y algunos lo dicen, ¿no?, así expresamente, pero dan la idea de que solo ellos saben, de que solo ellos están bien, de que nadie más tiene la verdad y que todos están equivocados, y que solo ellos dan la idea de que solo a ellos les habla el Espíritu Santo, y que todos los demás tenemos que estar pendientes de lo que el Espíritu Santo les diga a ellos para seguir nosotros predicando. Y Pedro no. Pedro reconoce a un ministro extraño, raro, con una trayectoria también interesante en la segunda carta. Y ese compañerismo hoy para nosotros nos debe servir para la unidad en el Nuevo Testamento, esa integración que hay en el Nuevo Testamento, porque si tuviéramos a un Pablo y a un Pedro peleando, discutiendo en posturas opuestas, tuviéramos problemas con la teología del Nuevo Testamento. Pero lo que vemos es que el Nuevo Testamento, aunque hay múltiples autores, tenemos unidad en los criterios teológicos, y eso le da mucha fortaleza al Nuevo Testamento. No hay discusiones,
no hay contradicciones teológicas en el Nuevo Testamento. Y estos dos personajes que son muy fuertes, con un carácter muy, muy fuerte, con una presencia muy fuerte, el hecho de que estén de acuerdo y que se citen, ¿verdad? Y que trabajen más o menos juntos, pues nos da mucha certeza para el contenido del Nuevo Testamento. Creo que eso es algo muy importante. También nos pregunta, y ahora voy a dar el tiempo a Ángel, en el chat están preguntando, ¿qué significa la palabra eclesiología? Es una palabra técnica que se refiere al estudio del, vamos a decir, como de la iglesia, el estudio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Eclesiología es eso, ¿no? Entonces, yo había dicho que en Pedro hay una eclesiología interesante porque Pedro habla de los líderes de la iglesia, habla de los hermanos de la iglesia y algunas cosas, habla de la administración de los dones de la iglesia. Hay una frase interesante en Pedro de la multiforme gracia de Dios y debemos de ponerla en acción dentro de la iglesia. Entonces, ese contexto de la iglesia es precisamente a lo que se refiere la eclesiología ahí en la carta. Y leo a Félix y luego vamos a darle tiempo a Ángel y luego Roxana. Estas persecuciones en formas de calumnia, habla de las persecuciones cuando somos calumniados. Algo interesante de Pedro es que menciona de que si somos calumniados y que los malos, para tener que decir algo malo de nosotros, tengan que recurrir a la mentira. En eso se basa la calumnia, cuando es una mentira. Se dice algo malo de nosotros, pero mintiendo. Creo que esa es nuestra principal defensa. Si una calumnia nos lleva delante de un juez, un órgano jurisdiccional en nuestros países, pues nuestra mejor defensa va a ser la verdad. Frente a las calumnias, una de las mejores defensas es, en mi opinión, ese es un asunto de mi opinión, es el silencio, ¿verdad? Claro, si la calumnia sube de tono y yo tengo que dar explicaciones, pues la mejor defensa va a ser la verdad. Por eso Pedro insiste de que cuando digan algo malo de nosotros, debe ser mentira, ¿no? Claro, si dicen algo malo de nosotros, pero es cierto, vamos a tener consecuencias. ¿Qué es lo que dice Pablo a Tito, no? Eso lo vimos en la semana anterior, porque Judas, en el estudio de Judas cita a otros autores y Pablo también cita a otros autores, como en el caso de Tito, cuando dice uno de sus profetas, y lo llama profeta, que era Epineto, un autor de unos años antes a Pablo, pero había hablado de los cretenses y les decía malas bestias, glotones, ociosos, gente fea, que son malas personas, y Pablo dice, y eso es cierto. Entonces pide a Tito que los exhorte. Frente a la calumnia, nuestra mejor defensa va a ser siempre la verdad. Entonces, cuando mientan, pues van a tener que mentir mucho para llegarnos. Y si tenemos que dar alguna explicación frente a alguna autoridad, pues la verdad va a ser nuestra mejor defensa. Y de ahí, si es una calumnia así, vamos a decir popular, un chisme que anda por ahí viajando, pues eso, ¿no? La verdad siempre va a triunfar aquí o allá delante del Señor, pero la verdad siempre va a triunfar. Bueno, vamos a escuchar a Ángel, a abrir su micrófono. Ángel, le escuchamos y luego Roxana y luego vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. ¿Me escucha? Escuchamos. Bienvenido, Ángel. Buenos días. Me consultas sobre de recomendación de Pedro, cuando dice a los hermanos, ¿no? De cuando, cuando se casan o con mujeres que no son cristianas. Y donde dice, ¿cómo se llama? Ya, bueno, el tema que voy a decir esto, ¿es su recomendación como persona o él habla con inspiración que le dice? Muchas veces las carnes son escritas, ¿sí o no? Es que la palabra de Dios es inspiración, inspirado por Dios. Ahora, así muchos escritos son recomendaciones de Pedro y así muchos autores. Y esas recomendaciones como con persona, ¿a ese también se le toma como palabra de Dios? Muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy nosotros estamos en una situación, vamos a decir, interesante porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de este tema, les dice a los hermanos, en algún punto, estoy aquí pensando en 1 Corintios capítulo 7, les dice a los hermanos, bueno, les dice dos cosas. Primero les dice, esto es mandato del Señor. Pero luego les dice, esto no se los digo
como mandato del Señor, sino es mi opinión, dice el apóstol Pablo. Ahora, para nosotros hoy, eso que en aquel momento Pablo pudo separarse y proponerlo como su opinión personal, eso para nosotros hoy también es inspirado por Dios, porque está dentro del texto. Entonces esas recomendaciones de Pablo la tenemos que hacer así, considerarla también dentro del proceso inspiracional. Ahora, lo que nosotros interpretamos y enseñamos a la iglesia a partir de esos versículos, digamos que eso ya es responsabilidad nuestra, con las prácticas y la disciplina cristiana que vamos a derivar de esas recomendaciones, ¿no? Hay algunos que llegan así a extremos muy amplios. Por ejemplo, algunos hablan de yugo desigual, incluso de hermanos que se casan en diferentes iglesias. Si yo estoy en la iglesia A, aquí en mi pueblo, y a unas calles está la iglesia B, algunos, digamos, si yo no tengo cuidado con eso, incluso algunos pastores enseñan que yugo desigual es casarse aún con los hermanos de la iglesia que está ahí a unas calles, ¿verdad? Solo porque tengo rivalidades ministeriales o porque tengo rivalidades probablemente teológicas, doctrinales o a veces hasta personales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Por eso es difícil establecer una enseñanza así, vamos a decir, o pretender que hay una enseñanza única a partir de estos textos, porque cada uno va viendo diferentes aspectos. Lo que Pedro principalmente está diciendo, digamos, él no, quedándonos en Pedro exclusivamente, él no está animando a que nos casemos con gente que no es cristiana. No ese es el punto, ¿no? No está diciendo si eso está bien o está mal. No es el punto en el que Pedro está hablando. Lo que está diciendo es, estás ya en una relación con una persona, en una relación matrimonial con una persona que no es creyente, entonces le da unas recomendaciones a las mujeres y le da unas recomendaciones a los hombres, ¿verdad? No está diciendo si es bueno o es malo estar en esas relaciones, sino Pedro está asumiendo que la pareja, en algunas parejas hay un creyente y alguien que no lo es. Y entonces está dando recomendaciones. Pedro, como pastor, se dirige al creyente. Y la exigencia mayor en ese sentido es al creyente, ¿verdad? En ese sentido. Creo que el tema de si es conveniente o no casarse con una persona que no es creyente, hay que leer a Pablo en 1 Corintios 7, meditar mucho y luego pues sacar conclusiones a partir de eso, porque no es por ahí el tema donde va Pedro. Aunque Pablo lo toca someramente también en ese pasaje. Bueno, vamos a escuchar a Roxana. A Roxana le escuchamos también, Roxana. Luego vamos a leer algunos chats y a continuar con la clase de esta mañana. Puede abrir su micrófono Roxana Enríquez y le escuchamos. Vamos a escuchar, Roxana, si pudiera abrir su micrófono. En lo que Roxana, vamos a ver. Ya, Ok, le escuchamos. Hola, muchas gracias. Mire, sabe que tengo un comentario una pregunta respecto a algo que a lo mejor usted va a mencionar después, pero es que me llamó la atención que hay una referencia a Noé que es discordante con el resto de los pasajes que están antes o después, entonces no lo entendí bien, lo estoy leyendo en dos Ese Biblias Pedro, sí. y claro, y no entiendo por qué se menciona a Noé y no entiendo tampoco bien lo que quiere decir. Entonces no sé si podría o ahora o después referirse a eso. Por favor, muchas gracias. Gracias, Roxana. Sí, ese es una de los pasajes que no se puede eludir en Pedro y no lo vamos a abordar el día de hoy, Roxana, sino que lo vamos a abordar en la siguiente clase, porque en la siguiente clase tenemos que seguir hablando de esta primera carta de Pedro y acercándonos, como usted dice, hoy estamos hablando así de un panorama general de la carta. Y luego vamos a ver algunos pasajes que llaman la atención. Ese es uno de los que sorprenden en Pedro. Y la fuente que usa Pedro para hacer esa cita, ¿no?
tan puntual, ¿no? Del mundo de Noé y cómo el Señor baja y todas esas cosas que siempre han sorprendido, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a abordar el día de hoy, Roxana, sino vamos a abordarlo en la clase siguiente, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, una tarea, Roxana y hermanos, sería buscar las fuentes de Pedro para hacer esa afirmación, ¿no? En Pablo hay algo parecido en una de sus cartas, en Efesios particularmente, algo parecido de lo que menciona Pedro. Entonces, habrá que, ¿cómo se dice? Como chequear cuáles son las fuentes de Pedro, en dónde sustenta eso que está diciendo, ¿no? Pero eso lo vamos a abordar también en la clase siguiente. Muy bien. Vamos a ver entonces, en el chat también aparece, dice, correcto. Bueno, estamos leyendo ahí en el chat siempre temas del yugo desigual. Por eso creo yo que Pedro, insisto en ese punto, más que hablar del yugo desigual, si es bueno o malo, tampoco está invitándonos a unirnos con personas no creyentes. Es decir, no lo estimula ni lo prohíbe, sino que el punto de Pedro va por otro lado. Es decir, Pedro asume que ya está la relación, ya hay una pareja donde hay un creyente y no creyente, probablemente porque estando ya establecida la pareja, alguien pues se entrega a la fe del cristianismo. Entonces se dirige Pedro a una exhortación muy puntual al creyente, tanto a la mujer como al varón. Ese por un lado. Bueno, y luego hay algunos comentarios. Por ejemplo, hay un comentario que me llama la atención y no quiero dejarlo pasar porque es algo que también Pedro trata de forma general. El comentario de Nélida dice: hay pastores a los que no se les reconoce derechos laborales, como también hay pastores que abusan de los fondos económicos de la iglesia. Yo diría también, bueno, ahí en la práctica, hay Nélida y hermanos, pasa cada cosa así terrible que se debe de considerar de una manera muy adecuada. Por eso la carta se dirige al cristiano y se pide del cristiano que, vamos, en ese sentido, que no abuse, en ese sentido que sea una persona ejemplar. Por eso se le pide al varón que no abuse de su esposa, se le pide a la esposa que no abuse del esposo, se le pide a los siervos que no abusen de sus amos y se le pide a los amos que no abusen de los siervos. Que no abusemos como ciudadanos, que no abusemos como líderes de la iglesia, ¿no? Esa es una exhortación que hace Pedro a lo largo de la carta. El buen testimonio es algo sumamente importante para el apóstol Pedro. Voy a avanzar aquí en la presentación, que hemos estado hablando de algunos de los temas que presenta el apóstol en la carta. Bueno, estamos hablando aquí de temas generales presentes en la carta. Por ejemplo, para Pedro, los cristianos tienen que saber que aunque son grandemente, y aquí las expresiones que usa Pedro para hablar de que somos parte del pueblo de Dios, no solo son así expresiones sencillas, sino que muy enfáticas. Tenemos ese gran privilegio y tenemos esa gran bendición de ser miembros del pueblo de Dios. Eso no nos deja exentos de las injusticias, del horror, del dolor, del sufrimiento del mundo. Y al contrario, pareciera que el hecho de pasar a formar parte del pueblo de Dios nos expone aún más a las injusticias de parte del mundo. Y que la manera en la que enfrentemos aquellas injusticias debe ser no en los parámetros y criterios del mundo, sino desde la perspectiva de lo que presenta la palabra del Señor. Eso es algo interesante, ¿no? Por eso Pedro nos llama a presentar defensa, ¿no? Y esa es una palabra importante que estábamos hablando hace un momentito, de nuestra fe.
no es tanto el tema de la defensa de nuestros derechos, eso es algo discutido y es un área ahí siempre discutida. Claro, si se está haciendo violencia a algún segmento, a distintos segmentos de la población, pues eso es otra cosa. Voy a dejar de compartir acá para estar en este punto. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo, por mi trabajo en algunas universidades en el país y en instituciones de educación teológica, eh, y eso fue más en ese índole, ¿no? Digamos, cierta presencia en algunos círculos académicos que tienen que ver con ciudadanía y otras cosas. Me han invitado a algunos foros y algunas charlas de asuntos de derechos de la comunidad LGTB, y ahí hay más cosas. Entonces, yo pues veo en la Biblia que la relación matrimonial debe ser, es decir, heterosexual, es decir, no estoy, desde la perspectiva bíblica, no estoy de acuerdo con la homosexualidad ni con todas las otras actividades y desviaciones sexuales que pueden haber, pedofilia, zoofilia, el tema de múltiples parejas y ni nada de todas esas cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de la comunidad homosexual, pues yo veo en la Biblia que Dios no está de acuerdo con eso, que es pecado y como tal, pues va a tener un castigo de parte del Señor. Y por más que lea la Biblia y leo la Biblia, siempre encuentro lo mismo, ¿no? He estado en discusiones con personas que, y voy a agregar ese adjetivo, que han pretendido ser especialistas en hebreo y en griego. Pues yo conozco los idiomas originales y hemos estado en discusiones en esos parámetros también. Y siempre llego a la misma conclusión, siempre encuentro la misma conclusión de Dios no está de acuerdo con eso, la homosexualidad siempre ha sido un motivo de castigo de parte de Dios y lo será siempre. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos segmentos de la cristiandad que le hacen violencia a esas personas, ¿no? Que se expresan de una manera peyorativa, insultante a esas personas. Es decir, yo no estoy de acuerdo desde la perspectiva bíblica con el tema de la homosexualidad, y eso deriva en pues, hacer presión a distintas cosas, ¿no? Y proyectos que se tienen, como del tema de la educación, como asuntos de otras políticas y cosas que se quieren imponer. Digamos, este segmento de la población quiere imponer a toda la demás población. Creo que eso tampoco pues es permitido. Es decir, por un lado no estoy de acuerdo con ellos, pero tampoco estoy de acuerdo con la violencia hacia ese grupo, que es lo que presenta el apóstol Pedro. Voy a volver a la presentación, que es lo que presenta Pedro frente a las injusticias del mundo. Entonces, siempre hay segmentos minoritarios que sufren violencia, a los que se les hace violencia. Hemos hablado de migración, por ejemplo, y esos pueblos y regiones donde convergen los migrantes y las dinámicas que se dan ahí de prostitución, explotación sexual, violencia, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de niños y una serie de cosas. Es impresionante y terrible, ¿no? Lo que ocurre ahí en el contexto del Darién entre Colombia y Panamá, lo que ocurre aquí en la frontera de Guatemala y México. Hay una ciudad una región de una ciudad muy intensa. Aquí en Guatemala se llama Tecumumán, del lado de Guatemala, pero esas fronteras entre Guatemala y México, que es muy doloroso. Lo que pasa entre la frontera de México y Estados Unidos es muy doloroso. Lo que pasa entre esos pocos kilómetros de mar que hay entre lo que hoy es Turquía y Grecia, de los migrantes que están tratando de pasar del mundo árabe hacia Europa, los migrantes que están tratando de pasar de Marruecos a España, todos los africanos que viajan en barco a través del Atlántico tratando de llegar a Brasil y a las costas de Sudamérica, y a todo lo que se exponen y a ese tipo de violencias, esa injusticia, ¿no? Que nosotros debemos de alguna manera incidir tratando de
cubrir de manera humana sus necesidades, pero también de denunciar las injusticias y ayudar a personas que la mayoría de ellos salen con el objetivo de buscar una mejoría de vida en nuestros países, y que yo sé que la dinámica que generan en los países es conflictiva, ¿no? Delincuencia, pobreza, mendicidad y una serie de cosas, pero que nosotros debemos mostrar un rostro distinto a ese tipo de cosas. Todo eso está metido ahí en la carta de Pedro, ¿no? Nos está llamando Pedro a ser personas diferentes en medio de las injusticias del mundo. Somos parte del pueblo de Dios. Pedro habla de esa doble ciudadanía, así como habla Pablo también de la doble ciudadanía, pero la ciudadanía del cielo está allá, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí con los pies sobre la tierra, y las injusticias de este mundo, injusto, ingrato, irreverente, pues nos van a alcanzar, ¿verdad? Nos van a alcanzar. Por eso Pedro nos llama como extranjeros en medio de un mundo hostil. Hay un himno antiguo que yo recuerdo, lo oía cantar de niño, recuerdo algunas estrofas y la melodía, pero hay una parte, una frase que es la que se repite en el himno, y es: no puede el mundo ser mi hogar. Claro, aquí estamos asentados, aquí vivimos, aquí nuestras generaciones, con la esperanza de la venida del Señor, pero seguimos siendo extranjeros. Somos migrantes en este mundo, ¿no? Y es un mundo que no nos recibe con los brazos abiertos, sino que es un mundo hostil. Es un mundo hostil que va a representar una buena cuota de sufrimiento y persecución para nosotros. Y claro, esta vida cristiana, a partir de Pedro, lo que vemos es que él hace un llamado a la santidad y a la piedad, que se va a acrisolar en medio del sufrimiento, que se va a pulir, que se va a perfeccionar en medio del sufrimiento. No es una santidad ni un carácter cristiano que se va a afirmar en medio de palmeras y ahí en una hamaca y en un contexto lindo y maravilloso, no, sino que va a ser una madurez en medio de persecuciones y quebrantos y en medio de dolor. Entonces, la pregunta que parece responder Pedro a través de su carta es: ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo debe ser nuestra actitud frente a la hostilidad del mundo? ¿Cómo debe ser, ¿no? Eso es lo que parece ser el interés de Pedro, precisamente porque sufrimos mucha hostilidad, ¿no? Entonces, hay varias recomendaciones que Pedro hace y las presenta encapsuladas en verdades que son no teóricas, no se quedan así en el aire, sino que son muy prácticas, ¿no? Y pone especial atención en la persona de Jesucristo como modelo de alguien que mantuvo todo el tiempo una actitud piadosa frente a la hostilidad. Por más que busquemos en la Escritura, vemos a un Cristo firme. A mí me gusta mucho y me alienta mucho aquel pasaje cuando el Señor lo llegan a presionar y lo presionan hasta que él se voltea y les dice, refiriéndose al gobernante: díganle a esa zorra que yo voy a estar aquí, voy a predicar, voy a hacer esto, y si quiere, ¿verdad? Pero es esa actitud del Señor, ¿no? Entrar al templo y pasar por un patio donde él vio mesas y había un mercado, y se enciende por lo que estaba ocurriendo ahí en la entrada del templo. Y entonces ese Jesús, ¿no? Así impetuoso, firme, pero luego lo vemos que baja la guardia, se deja capturar y va precisamente a cumplir su propósito de sacrificio. Hoy nosotros debemos de tener en mente cuál es nuestra función, cuál es nuestra misión en este mundo como cristianos, y tener como modelo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para presentar esa defensa de nuestra fe frente a los sufrimientos que estamos teniendo. Hay algunas preguntas, y estas preguntas fueron las que se están colocando en el foro para que ustedes puedan interactuar. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante un gobierno civil y las autoridades que tenemos, ¿no? Nosotros hoy, pues, seguramente no tenemos las autoridades y los gobernantes que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos gobernantes distintos a los que tenemos.
Y aquí en Guatemala hay un programa de cómicos, es una sátira política que hacen. Y hace unos días pasaron un episodio que se llamaba Noti Utopía. Entonces presentaban noticias informando a la población de situaciones que estaban pasando en el país, y estaban informando que ya se había acabado el analfabetismo, que teníamos hospitales perfectos, que se estaban quitando las cárceles, no recuerdo qué otras cosas, pero mostrando cómo la utopía de una sociedad linda, ¿no? Y de un gobierno transparente, reducido, ágil, efectivo, eficaz, ¿verdad? Una utopía completa, pero no lo tenemos, ¿no? No es el cuadro ideal. Nos toca vivir en sociedades y en países explotados con gobernantes corruptos. Hay mucha injusticia, impunidad, pobreza, miseria, violencia, bueno, cuántas cosas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estas cosas? Pedro lo menciona, ¿no? En alguna parte. ¿Cuál debe ser la actitud de un empleado frente a un jefe, ¿verdad? El tema de las relaciones laborales está presente en las cartas del Nuevo Testamento, y eso es muy interesante porque hay para cada uno, ¿no? Si yo soy jefe, si yo soy el empleador o si soy el empleado. Aunque hay que ir con cuidado, también hay que entender esos pasajes en el contexto de las relaciones laborales del primer siglo, porque había esclavitud, ¿verdad? Esclavitud así legal. Nosotros no tenemos una esclavitud legal, pero algunos principios podemos tomar para tenerlos presentes en el momento de nuestras relaciones laborales como cristianos, como empleados cristianos y como empleadores cristianos también. Luego también habla de las relaciones que hemos estado comentando, de las relaciones del marido y la mujer, la esposa, cuando uno de los dos no es creyente, ¿no? Que Pedro también habla acerca de eso en el capítulo 3, la mujer cristiana con su marido y el marido con su esposa, ¿no? ¿Qué actitud debe tener el marido al vivir con su mujer? Es decir, frente a las hostilidades del mundo, el cristiano debe responder de una determinada forma, y eso es a lo que Pedro va apuntando. Vamos a avanzar esta lámina y luego vamos a tomar un receso de unos 5 minutos para luego volver a la última parte de la clase de hoy. Bueno, en relación al autor, porque hemos hablado de temas así en general, la próxima semana vamos a seguir hablando de algunos temas de Pedro. Al inicio de la carta, vamos a leer el principio de la carta. Déjenme poner aquí en la pantalla. Estoy en el capítulo 5 de Pedro. Vamos a regresar al capítulo 1. Menciona la carta, al inicio dice, yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y que fueron elegidos. Entonces, el autor se identifica como yo, Pedro. Vamos a ver otra versión del texto. Déjenme ver, creo que es esta. Bueno, esta es la Biblia del Oso, y menciona a Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, ¿verdad? Jesús el Cristo. Y la Valera 60, que también se presenta como Pedro. Es decir, el texto menciona al autor como Pedro, y luego las características que siguen en la carta también dan, digamos, como mucha certeza para el autor en relación a quién se refiere de ese Pedro, porque también recordemos que estos nombres de estos personajes de estas cartas no eran nombres exclusivos, sino que no había un solo Cefas en aquel momento, o un solo Simón, o un solo Pedro, sino que habían otras personas que se llamaban de esa manera. En los evangelios se enfatiza que Pedro tenía un gran liderazgo, ¿no? Vemos siempre a un Pedro un poco impertinente en algunos episodios, y encontramos a un Pedro también que siempre se lanzaba, ¿no? Estaba al frente y empezó a destacar. De hecho, el Señor también, para algunos casos, como el monte de la transfiguración,
algunas comisiones y también el caso de la oración en el huerto en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní particularmente. Esa noche que el Señor fue capturado, Pedro estaba dentro de ese grupito de los 3 que acompañaban al Señor en determinadas tareas. Originalmente, Pedro, el nombre el de Pedro era Simón, o Simeón en el nombre hebreo. Recuerden que los nombres van siendo como transliterados también de un idioma a otro. Se dan en realidad muy pocos datos biográficos de Pedro. Era hijo de un tal Jonás, que no sabemos más de él. De oficio era pescador de la región del Mar de Galilea, de un pueblo particular que se llamaba Betsaida, y luego pasa a Capernaum. Tiene un hermano que se llama Andrés, entre otras cosas, y también sabemos que Pedro estaba casado, ¿no? En Marcos se habla de la enfermedad de la suegra, y también Pablo menciona de que Pedro viajaba con la esposa. Cuando iba ya, se extendieron las iglesias en 1 Corintios 9, aunque es el relato de Pablo es en un tema como un poco como de queja, pero en eso él menciona que Pedro viaja con la esposa también. Entonces sabemos que Pedro también era casado. Ok, vamos a detenernos aquí. Voy a dejar de compartir y vamos a tomar unos 5 minutos aproximadamente para que usted pueda levantarse, ir a traer un café, un té o un mate, no sé qué toma, ¿verdad? Estirar las piernas y luego volvemos a la clase de hoy. Ok, nos vemos en unos minutos. Con permiso.